Buenos días, amada iglesia. De veras le doy gracias a Dios porque me ha permitido volver a estar aquí delante del púlpito. El tema que me trae esta mañana está pues en el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Entonces, sería bueno que nos pongamos ahí para ir siguiendo la lectura. Como introducción quiero pues decirles que el Evangelio de Marcos nos muestra al Señor Jesús, quién es Él, su naturaleza divina, su encarnación, su ministerio, su poder evidenciado a través de muchos milagros, su carácter. Marcos también describe lo que Él vino a hacer a esta tierra, nos da una panorámica del reino venidero. Habla también de la persecución, aprehensión y crucifixión de nuestro Señor Jesús, que sirvió como pago de nuestros pecados. Y también nos presenta a Jesús victorioso, resucitado, ascendiendo a los cielos. Y para nosotros, amados hermanos, nos deja la promesa y la esperanza de volver a estar en su segunda venida, nos da identidad. Me dice quién soy yo para Él, soy su hija, y cada uno de los aquí presentes también somos sus hijos. Además me dice para qué estoy aquí, amados hermanos. No somos solo meros espectadores de esta gran historia, tenemos una gran tarea y una misión que cumplir. En el transcurso de estas semanas que han pasado, pues el pastor y otros hermanos de la iglesia han venido desglosando cada una de las áreas o las diferentes partes del libro de Marcos. Ya han hablado de los fundamentos del reino, han hablado de las señales del reino, han hablado de las parábolas del reino. En estas semanas y hoy hablaremos acerca de los poderes del reino, en las semanas venideras del costo del reino y luego del establecimiento del reino. En este día nosotros vamos a continuar hablando, como les dije anteriormente, sobre los poderes del reino y en particular sobre el poder que nuestro Señor tiene sobre la enfermedad y sobre la muerte. Situaciones que para el hombre, aún con muchos esfuerzos, con los avances de la ciencia, no pueden controlar y jamás lo harán. También hablaremos acerca de la llave que hace posible esto. Hablaremos de la fe, que es un aspecto importante en los protagonistas de las historias de las que vamos a hablar y que también debería ser para nosotros una parte muy importante. Bueno, haciendo contexto, hemos seguido hasta aquí a Jesús trabajando muy duro en su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Él? Pues traer las buenas nuevas de salvación. A lo largo de lo que ya sabemos de la Biblia, sabemos que Jesús pues fue seguido por muchos, porque le amaban, porque creían en su naturaleza divina. Muchos otros lo hacían por necesidad, otros tal vez por curiosidad, pero en todo caso, Jesús comprendía la necesidad de cada uno y les impartía las buenas nuevas del reino, pero también derramaba sobre ellos su gracia, su bondad, su amor a cada uno según ellos necesitaban. Pero la Escritura también relata, amados hermanos, que había sido rechazado por otros. Y precisamente quienes debían conocerle y recibirle con honores, en este caso los sacerdotes de las sinagogas, no lo reconocieron. Más bien conspiraron en contra de él y buscaban matarle. Esto pues está relatado en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y también en la semana anterior, los que estuvieron, recuerden que se habló también de los gadarenos, quienes fueron partícipes de un milagro maravilloso. El Señor Jesús liberó a un endemoniado. Ellos, que deberían haber estado cautivados por el poder del Señor Jesús, lo rechazaron también. Le ruegan que se vaya. El relato pues está ya descrito en el libro de Marcos, en el
capítulo 5, versículos del 1 al 20. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué rechazaron a Jesús? Muchos porque no querían reconocer su pecado, otros quizás por orgullo, otros quizás porque tuvieron miedo del gran poder que tenía nuestro Señor. Quizás otros lo vieron como una amenaza a su vida. Otros no querían cambiar. No lo sabemos. En realidad, no sabemos hasta hoy por qué muchas personas se niegan a recibir a Jesús en su vida, porque esto es algo que todavía pasa. Lo cierto es que nuestro Señor Jesús se mantuvo en su plan, en lo que ya estaba escrito. Él no declinó el plan de salvación para la humanidad porque hubieron algunos que lo rechazaron. Él se mantuvo firme hasta cumplir lo que el Padre le había establecido. Es así como Jesús llega a esta historia que vamos a tratar en esta mañana. Es una historia en la que hay dos historias metidas, o se puede decir que hay dos historias entrelazadas. Y dice así en Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca al otro lado de la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Seguro que los que estamos aquí presentes hemos estado ya ante una situación así, angustiados, desesperados, sintiendo de fallecer muchas veces ante la impotencia de no poder hacer nada ya por cambiar nuestra realidad. Estoy convencida que Jairo había invertido todo lo que tenía para poder sanar o ayudar a su hija, pero no había podido lograrlo. Dice la Escritura que su angustia era tanta que él de rodillas suplicaba al Señor Jesús que fuera un momento a su casa y que pusiera sus manos sobre la cabeza de su hija, porque él estaba convencido que si así lo hacía Jesús, su hija sería salva y viviría. Pensemos un poco en este hombre. ¿Quién era Jairo? Jairo, amados hermanos, no era cualquier persona. Se lo describe como un alto funcionario religioso. Era un hombre de fe, un hombre que tenía un nombre, una posición. Era un hombre que tenía dinero y también era un hombre que pertenecía al mismo grupo de los que habían rechazado al Señor Jesús y lo habían rechazado y despreciado anteriormente. ¿Quién sabe si Jairo también estuvo ahí? No lo sabemos. ¿Qué pasó en el corazón de Jairo? ¿Qué pasó en aquel día? Amados, Jairo tiene una gran necesidad, una necesidad imperiosa. Y en su necesidad, él está convencido, él cree, está seguro, está confiado que el único que puede sanar a su hija es el Señor Jesús. Él está consciente que acudir a Jesús quizás sea el fin de su ministerio religioso, pero él está dispuesto a abandonar su título. Él deja a un lado su posición. Amados, él deja al lado su orgullo. Le busca, le suplica y de rodillas se humilla ante el Señor Jesús y expresa su necesidad. ¿No les parece esto una fe muy digna de imitar? ¿Cuántas veces, confiando en nuestras fuerzas, nosotros posponemos buscar a Dios y luchamos todo lo que podemos con lo que tenemos para tratar de cambiar nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hacemos ayuda de todos los artificios y todas las cosas para poder
buscar o sanar o corregir algo en nuestra vida que está mal. Les pregunto hoy, ¿no creen ustedes que la fe de Jairo es la fe que cada uno de nosotros debería tener? Quizás en esta historia es una hija enferma, es una niña de 12 años, pero ¿cuál es su necesidad imperiosa hoy? ¿Cuál es? Quizás sea un hijo apartado del camino, quizás sea un cónyuge o unos padres que están ya ancianos y con muchas dolencias. Tal vez sea tu matrimonio que está muriendo y ya nada tiene sentido. Tal vez todo en nuestra vida está mal. No sé, no lo sé. No sé cuál sea tu realidad, amado hermano, pero cualquiera que tu realidad sea, un buen ejemplo para cada uno de nosotros sería el que nos da Jairo. Buscarle, suplicarle, rendir nuestra vida a Él, dejando nuestro orgullo a un lado, doblando rodillas y confesando, amados hermanos, que no es con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios que nuestra vida en realidad puede cambiar. Continuando el relato, vemos en el versículo número 24 que Jesús fue con él. Y dice la Escritura también que le seguía una gran multitud que le apretaba. Él, nuestro Señor Jesús, no hace memoria que los sacerdotes, los principales de la sinagoga, lo habían perseguido, lo habían rechazado y habían querido matarle. Él solo ve el corazón quebrantado, rendido, humillado y necesitado de Jairo. Salmos 34:18 nos menciona que Jehová está cercano a los quebrantados del corazón, que Él salva a los constritos de espíritu. Isaías 57:15 también destaca que el Dios Altísimo habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados hermanos, qué refrigerio es esto para nuestra vida. Qué bueno y qué descanso para nuestra alma el saber que tenemos un Dios que no está sujeto a nuestras pasiones, que es un Dios que no está sujeto a resentimientos, a deseos de venganza, a pensar en desquitarse de todo lo malo que hacemos y que está en contra de su voluntad y sus designios. ¿No les parece esto hermoso? Muy a pesar de cómo vengamos delante de Él, Él no mira nuestro pecado, Él ve nuestro corazón. Si vamos delante de Él con un corazón arrepentido, si vamos delante de Él con un corazón constrito, si nos humillamos delante de su presencia, Él va a mostrar su misericordia y su gracia hacia cada uno de nosotros. Entre tanto, Jairo, esperanzado, feliz, emprende el camino a su casa, llevando a Jesús, pero su viaje tiene un retraso y esto también pone a prueba su fe. ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiendo algo y parece que ya todo se va a solucionar, que ya todo está resuelto, como que vemos la luz al final del camino y resulta ser que todo se nos viene abajo de nuevo? Así está Jairo. O sea, él está rápido, desesperado, angustiado, pero al fin el Señor va a ir con él a su casa y va a sanar a su hija. Y resulta ser que en el camino aparece alguien. Veamos qué dice la Escritura. Dice,
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y que había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, tocó su manto, porque decía ella para sí: si tocare tan solo su manto, seré salva. El otro personaje de esta historia, amados hermanos, es una mujer que no es como Jairo, un alto funcionario, es una mujer de la cual ni siquiera sabemos su nombre. Lo que la Biblia nos dice es que ella estaba enferma hace 12 años, la misma edad que tenía la hija de Jairo, y que padecía de flujo de sangre. Nos dice además que había ido de médico en médico, que había gastado todos sus recursos sin lograr mejorar, más bien empeoraba. Hoy, médicamente podríamos pensar que ella tendría algún problema de ovarios, algún mioma, alguna enfermedad del endometrio, enfermedades que causan mucho desgaste porque producen anemia, son muy dolorosas, debilitan el estado general, enfermedades, amadas hermanas, que generan mucho gasto económico y que son de difícil manejo. Pero además, en el contexto de esta mujer, todas estas cosas que hemos mencionado que ya son difíciles, esta mujer sufría de otras cosas que la afectaban emocional y psicológicamente. En este contexto, una mujer menstruosa era discriminada. Las mujeres eran consideradas impuras ritualmente, eran rechazadas socialmente, porque cualquiera que las tocara se volvería impura o impuro como ellas. Por eso seguramente tenían que enfrentar el rechazo quizás de su propia familia. Y lo más difícil para ella, el no poder acercarse a Dios ni escuchar su palabra. Entonces, cuando ella escucha de Jesús, un rabino que sana enfermos, que levanta paralíticos, que libera de demonios, Jesús se convierte para ella en su única esperanza. Ella, en su condición, no espera que Jesús la atienda, la reciba, porque sabe que es considerada impura y que nadie se va a acercar a ella. Pero ella solo necesita acercarse a Él y tocar, dice la Escritura, tocar el borde de su manto. Yo ya me hago la escena, pues, ¿no? Está el Señor Jesús caminando, rodeado de mucha gente, gente que lo aprieta, gente que lo empuja, y aquella mujer débil, seguramente yo la veo muy flaquita, debilita, abriéndose paso entre toda esa multitud para alcanzar por lo menos a tocar su manto. En silencio y con miedo, quizás temblando, escondida entre uno y otro, pero con una determinación inmensa, inmensa. Ella decide, no, es que yo tengo que hacerlo, porque estoy segura que si yo solo toco su manto, yo seré salvo. Entendamos que esto en realidad era una hazaña, era algo de riesgo, porque si alguien llegaba a descubrirla, la acusarían por haber contaminado a toda esa gente. Pero ella no se detiene, ella convencida en su corazón, si solo tocara el borde de su manto. Y entendamos que no se trata del borde del manto del Señor Jesús, era el hecho de su fe de poder tocarlo. Ella creía, estaba convencida de que sería sana. No anhelaba nada más, no anhelaba ser recibida, no anhelaba tener palabras con el Señor Jesús, no anhelaba que se le diera una audiencia. Ella solo quería, así fuera, por detrás, tocar su manto. Y de esa manera, pues, alcanzar sanación. Amados, en muchos sentidos, la historia de esta mujer es un buen ejemplo
de la situación que miles de personas pasan en el día a día. Años de angustia en busca de sanidad, de alguna enfermedad, ya sea física, de una enfermedad emocional. Buscan paz para sus corazones sin lograr encontrarla. Muchos agotan todos sus recursos, buscan sanidad a través de diferentes remedios humanos o con sus propias fuerzas, sin encontrar alivio alguno, sin sentir mejoría para su estado. Antes, más bien, muchos se sienten cada vez más enfermos, más débiles, más desengañados, más desanimados. ¿Cuál es la enfermedad que hoy nos aflige? ¿Cuál es la enfermedad que en este momento aflige a cada uno de ustedes? ¿Cuál es la enfermedad que te debilita? ¿Cuál es la enfermedad que ha agotado todas tus fuerzas? El testimonio de esta mujer nos enseña que sin importar cuál sea la enfermedad que atravesemos, amados, los que necesitamos urgentemente es ir a Jesús, es buscarlo. Estoy seguro que allá afuera hay mucha gente que ha escuchado de Jesús. Estoy convencida de que alguien les ha hablado alguna vez al oído y les ha dicho quién es. Pero muchos no han tomado la determinación de ir a buscarlo, de acercarse a Él, aunque sea por la espalda, para tocarle su manto. El testimonio de esta mujer nos enseña que es urgente ir a Jesús con determinación, amadas hermanas, venciendo todo obstáculo. Esta mujer los venció. Era una mujer debilitada, era una mujer que estaba muy frágil en su salud, en sus fuerzas. Era una mujer que emocionalmente también estaba muy, muy afectada, pero nada la detiene. Ella, con determinación, decide buscar a Jesús y acercarse a Él. Hoy en día, quizás sea el momento para que cada uno de nosotros tome la determinación. Debemos acercarnos al Señor Jesús y debemos hacerlo de manera firme, constante. Hermanos, aquel día era mucha la gente que apretaba a Jesús. Era una gran multitud, pero solo esta mujer lo tocó o buscó con toda su fe y fue sanada. Esto también sucede hoy. Muchos buscan a Jesús por curiosidad, por emoción, pero pocos son los que le buscan verdaderamente con fe, dispuestos a hacer al Señor Jesús el dueño de su vida y el Señor que se sienta en el trono de su corazón. Esa es la diferencia para algunos cristianos que a veces en realidad no evidenciamos quién es el Señor en nuestra vida. Debemos buscarle de corazón, hacerlo el dueño de nuestra vida, dejar que Él nos dirija en nuestro caminar, en nuestro andar, en todo lo que hacemos. Fe como un granito de mostaza, un granito más chiquito. Si solo tuviéramos un poquito de esta fe que tenía esta mujer, que era firme y determinada, que no se detiene ante los obstáculos y que significó para esta mujer el final de muchos días de dolor, tanto físico como emocional. Si tuviéramos un poquito de esta fe, quizás, dice la Escritura, que no andaríamos por ahí muchos enfermos y débiles. Y dice la Escritura que su anhelo fue concedido. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba libre o sana de aquel azote. Ella
Notó en su cuerpo que al tocar al Señor Jesús, al tocar su manto, estaba sana. El flujo de sangre con el que ella había batallado durante 12 años había cesado. Y buscó alejarse. Ella busca alejarse. ¿Entendemos por qué? Pues no, porque sabemos que ella era impura, que ritualmente no podía acercarse a los demás, que podría contaminar a los otros. Entonces, sabiendo que podría ser señalada y acusada, ella busca, así como llegó, escabullirse. Pero aquí pasa algo muy interesante. En los versículos del 30 al 34 lo explica así. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose de la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para saber quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía quién lo había tocado? Jesús sabía. Él sabía claramente quién le había tocado y por qué. Él no quería exponerla, ni que los demás la señalaran, ni la acusaran, pero era necesario que esta mujer se identificara y diera testimonio público de la obra que Dios había hecho en su vida. Su testimonio confirmaría el principio que el apóstol Pablo expresó, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta parte yo quisiera decirles que siempre es bueno. A veces hay cosas que afectan nuestra vida, que el Señor sana, que el Señor revierte alguna condición, alguna situación, algún conflicto. Muchas veces nos preguntamos por qué pasan todas estas cosas. Amados hermanos, en el libro de Corintios dice claramente que algunas cosas pasan en nuestra vida para que nosotros tengamos que compartir con los que tienen necesidad. Cada cosa que pasa en tu vida, en donde tú veas la mano de Dios, debe ser compartida a otros, para que la gente sepa el gran poder que tiene nuestro Dios en nuestra vida, el gran poder que tiene para cambiar las realidades que a veces nos afectan. Muchas veces callamos por vergüenza, callamos por temor, por el que dirán, pero no, el Señor nos llama a que demos testimonio de cada una de las cosas que el Señor ha hecho para modificar nuestra vida, quizás llena de conflictos o la enfermedad que padecíamos. Es importante testificar. Este precioso ejemplo que da esta mujer no podía quedar oculto a los ojos de la multitud que estaba en aquella mañana. Ellos tenían que aprender que es solamente a través de la fe que nosotros podemos recibir salvación y sanación. Jesús ve la fe de esta mujer. Él quiere sanarla, pero además de sanarla, Él quiere salvarla. Él quiere darle identidad. Miren que el versículo dice que Él la llama hija. Él en esa mujer la convierte entre la mujer impura, menstruosa, y la hace su hija. Es de la misma manera que el Señor nos saca de donde estamos. No importa nuestra condición, no importa de dónde vengamos. Amados, no importa el pecado que carguemos en nuestra espalda. No importa la situación tan difícil que afrontemos. Él quiere cambiar nuestra realidad. Él quiere sanarnos, pero además nuestro Señor Jesús quiere hacernos parte de su familia.
Él quiere llamarme hija. Él quiere llamarle hijo. Él quiere atraerlo hacia usted. Él quiere que usted sea parte importante de su familia. No solamente se conforma con hacer un milagro, sanarla y dejarla ahí. Él quiere adoptarla como su hija, como su familia. Volviendo a la historia, seguramente para Jairo, pues este tiempo dedicado a esta mujer debió haber sido una gran tortura, un tiempo perdido, un tiempo de mucha angustia, dado que su hija estaba agonizando al otro lado de la ciudad. Pero Jesús no lo ve así. Jesús se detiene, Jesús se detiene. Jesús le dedica tiempo. Jesús le presta atención. Él atiende la necesidad que tenía ella. De la misma manera, amados hermanos, Jesús hoy está dispuesto a detenerse por ti, por mí, por cada uno de ustedes. Él no tiene prisa. Él nos ama tanto que está dispuesto a detener su marcha. Está dispuesto a hacer esperar a otro, con tal de en esta mañana darte a ti la bendición, para darte en este momento la sanación de la enfermedad que te aqueja, para darte a ti en este momento una esperanza y una vida nueva. Eso es lo que ofrece el Señor Jesús para cada uno de nosotros. Él quiere sanarnos de aquella enfermedad que quizás hemos cargado por muchos años, de aquella enfermedad que como aquella mujer nos ha dejado sin fuerzas, tal vez me ha dejado en bancarrota, tal vez ha traído soledad a mi vida, pero también quiere tener una relación personal con Él. Solo tenemos que ir en pos de Él. Solo tenemos que buscarlo, acercarnos de manera silenciosa, como lo hizo esta mujer. Recuerden que Jairo lo buscó de manera pública. Él rindió su vida, dejó su orgullo. Esta mujer calladamente, en silencio, quizás por pena, por vergüenza, por las cosas que vienen en su vida que tal vez no eran buenas, ella lo busca en silencio, sin ruido, sin mucha cosa. No sé cuál sea la manera en que te encuentres tú hoy, si en la angustia, desesperación de Jairo, o si en la necesidad urgente de esta mujer que lo busca silenciosamente. No sé, pero cualquiera de las dos maneras, el Señor está ahí, dispuesto para cada uno de nosotros, dispuesto a ir y caminar hacia donde nosotros le pedimos, y está dispuesto también a detener su andar, a detener su marcha, a detener el otro plan que quizás tenía, por dedicarte a ti este tiempo. Pero recuerden que es nuestra fe, esa fe que se esfuerza, no es una fe pasiva, es una fe que se esfuerza y es una fe que vence todo obstáculo hasta llegar a Él. Ese es el tipo de fe que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Volvemos a Jairo. La desesperación que tiene Jairo es comprensible. Humanamente seguro que cada uno de nosotros ha estado en esta posición, porque estamos viendo que Dios obra sanando a otros, que Dios obra resolviendo el conflicto del otro, que Dios está presente en otra situación de otras personas. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué para mí no hay respuesta? Y justo en ese momento, dice la Escritura, que llega la trágica noticia: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? Es difícil imaginar cómo se sentiría Jairo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Dios mío, derrumbados, acabados, sin esperanza, se murió, se demoró,
fue culpa de esta mujer, si no se hubiera atravesado en el camino, quizás el Señor hubiera llegado, no sé, no quiero imaginar, porque ya la muerte, hermanos, es un evento muy doloroso. Peor aún si se trata de un niño y más aún si ese niño es mi hijo, el que está muriendo. Ante una situación así ya no hay lugar para la esperanza. ¿Pero qué creen? Quisiera que lean el versículo conmigo y dice la Escritura, en ese mismo instante el Señor Jesús intervino y le dijo, no temas, cree, cree solamente. Qué terrible debe haber sido ese momento para Jairo. Creer en contra de toda esperanza. El propósito de Cristo era llevar la fe de Jairo mucho más allá de creer que él solo podía sanar. Jesús quería enseñarle que él también era el dueño de la vida y que él podía resucitar a su hija. Pero para ello él no tenía que tener miedo, sino que solo creer. Ante una situación así, ¿cómo estarían ustedes? ¿Cómo estarían verdaderamente ante la noticia que su hija murió? ¿Cómo en ese momento quizás no tener miedo? ¿Cómo en ese momento solo creer? Qué crisis tan grande. Pero bueno, amados hermanos, es un gran desafío. Es un gran desafío en nuestra vida no tener miedo. Vivimos días muy difíciles. Vivimos situaciones en este momento de seguridad, situaciones de estabilidad económica, situaciones de desabastecimiento de los servicios de salud, que son crisis que en realidad atentan contra nuestra serenidad y que causan muchas veces temor. Pero definitivamente, dice la Escritura en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, porque yo he vencido. El Señor nos deja esta palabra de esperanza. Nos dice que aunque todo esté oscuro, que aunque todo esté de cabeza, que incluso ante la adversidad debemos tener paz, porque la victoria en Él ya está asegurada. Amados, nuestro Señor Jesús es todo suficiente para sanarnos, para levantar nuestro matrimonio que está caído, para dar vida a nuestra vida que está muerta en pecados. Nuestro Señor Jesús, sin importar cuál sea nuestra necesidad, es suficiente para cambiar nuestra realidad. En los versículos siguientes, del 37 al 43, nos describe cómo el Señor Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino solo Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal junto con los padres de la niña. Dice que había un gran alboroto y que todos lloraban y se lamentaban mucho ante la muerte de la niña. Y él les dijo, ¿pero por qué están tan alborotados y lloran? La niña no está muerta, la niña solo duerme. Y se burlaban de él. Echando afuera a todos, Jesús tomó al padre, a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba ella. Y tomando su mano, dice la Escritura, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y andaba pues, ella era una niña, o caminaba, porque ella era una niña de 12 años. Dice que se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese. Y les dijo que se le diese de comer. Entonces, en esta parte de la Escritura, vemos que cuando llegaron a casa de Jairo, el Señor
presenció los llantos desgarradores de la familia, la burla de los presentes, cuando Él les dijo que la niña solo dormía, y quedándose solo con los padres de la niña y sus discípulos, Él la llamó y la niña se levantó. Qué maravillosa y gran noticia para estos padres. El Señor Jesús está dispuesto ahí y te extiende la mano. Él te dice, Talita cumi, levántate. Levántate de donde estés. Levántate de la cama si estás enfermo. Levántate de esa situación de aflicción, de tristeza que te ha sumido por la situación que enfrentas. Levántate quizás de la bancarrota económica que estás enfrentando. Donde quiera que estés, el Señor te está extendiendo la mano hoy y te está diciendo, levántate, niña o niño, levántate, ven. Escuchemos sus palabras, amados hermanos, porque esas palabras siguen siendo tan vigentes hace 2000 años como hasta ahora. Para concluir, quizás muchos de ustedes digan que Dios no actúa de la misma forma hoy. Amados, muchos me conocen, yo soy médico. Aparte de eso, soy una mujer, soy una hija, soy una mujer creyente. Y esa es una de las preguntas más duras y honestas que hoy quizás muchos de ustedes hagan. Y duele, hermanos. Verdaderamente duele. Porque quizás muchos aquí hemos orado, hemos creído, no ha sido falta de fe. Y muchas veces lo que sucede al final es totalmente diferente a lo que pasó con la hija de Jairo y con la mujer menstruosa. Y eso trae temor, trae dudas a nuestra vida. Entonces, he estado enferma, he tenido a mis padres enfermos en casa. He orado mucho por ellos. Oro por mis hijos, por mis nietos. Oro por muchos de aquí de ustedes que yo les conozco, oro por esta iglesia. Pero porque, amados hermanos, muchos no somos sanados, porque muchos familiares mueren aún. Esto me ha llevado a buscar, a revisar. Soy una mujer creyente, se lo juro, creo en el Señor. Pero también he necesitado muchas veces respuestas a mi vida. ¿Por qué? Les traigo algunas razones de por qué. Primero, Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, esperando la adopción. Toda la creación gime, pide sanación, restauración, salvación. Amados, desde el Edén estamos condenados a morir. Desde el Edén estamos condenados a enfermedades y situaciones de dificultad. La muerte y la enfermedad entraron con el pecado y aún están entre nosotros. Pero tenemos que tener clara la película. Nosotros, los creyentes, ya no somos de aquí. Estamos de paso por esta tierra. Quizás aún haya muerte y enfermedad, quizás aún la gente no se sana. Pero el Señor Jesús, hace más de 2000 años, ya pagó la cuenta. Quizás aún todavía su reino no sea tan evidente, aunque sí hay sanación, aunque sí hay salvación. Pero nosotros tenemos una nueva ciudadanía. Dice la Escritura que en el cielo ya no van a haber estas cosas. La sanidad que tenemos acá es todavía parcial y temporal.
La sanidad completa viene con la resurrección, con el nuevo cuerpo, con el nuevo espíritu que el Señor nos va a dar. Segunda causa, porque Dios tiene grandes propósitos. Amados, Dios tiene propósitos que van más allá de la sanidad. Así podemos ver que en 2 Corintios 12, del 8 a 9, Pablo le pidió a nuestro Señor Jesús que quitara de él el aguijón de la carne. Pablo estaba enfermo. La Biblia no dice de qué. Pero, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Dios? El Señor pudo haberlo sanado. Pablo era un hombre de fe. Pablo era un hombre que le servía en los ministerios. Pero, ¿qué le contesta a nuestro Dios? Bástate mi gracia. Significa que a veces Dios no quita la enfermedad, pero sí nos da su gracia para poder cargarla, para poder resistirla, para poder sobrellevarla. A veces utiliza la enfermedad, amados hermanos, para poder formar nuestro carácter. Hay cosas en nuestra vida que no están bien, que necesitan ser mejoradas. Y a veces, trabajando en nuestra carne, nuestro espíritu puede ser mejorado, restaurado. A veces, nuestra enfermedad es utilizada para poder ayudar a otros, para poder contarle a otros. Yo recuerdo mucho a mi hermana Jacinta, no la veo aquí, que ella en medio de su proceso de cáncer, con mucho dolor, con mucha aflicción, en Solca, contaba su testimonio a otras personas y les decía que crean que Dios Todopoderoso es capaz de sanarles, que Dios Todopoderoso es capaz de darles paz, aún en medio de todos los conflictos y todas las crisis. Quizás esta enfermedad que estamos padeciendo hoy, quizás sea para eso, para que podamos animar a otros en sus aflicciones, para que podamos animar a otros en sus crisis. Quizás el matrimonio está mal, pero quizás el Señor lo restauró y quizás podamos decir a otros, es posible, el Señor sanó mi matrimonio. No sé cuál sea la crisis, pero veamos cada una de ellas como la oportunidad también para bendecir a nuestros hermanos. Quizás la enfermedad fue puesta para que nosotros no dependamos de nosotros mismos. Muchas veces nos creemos autosuficientes, nosotros podemos, somos fuertes, nosotros vamos a salir adelante, pero resulta ser que no. Amados, nosotros somos las ramas de ese árbol. El Señor es el tronco principal. Si nosotros estamos sueltos del tronco principal, seremos como la hierba seca, no somos nada. Tenemos que estar prendidos de Él y Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza y la vida. El mismo Jairo ese día, si su hija no hubiera estado enferma, quizás no se hubiera acercado a Jesús tan de cerca. Es la necesidad de nuestro corazón, de nuestra alma, la que muchas veces nos hace ir en pos de nuestro Salvador. Que eso, a la final, a que estemos sanos, rozagantes, que no tengamos ningún conflicto y que nos volvamos orgullosos y no buscamos a Él, pues yo diría que muchas veces es mejor estar enfermo para estar delante de su presencia todos los días, buscándole, acercándonos a Él. Otra de las razones que podemos decir hoy por la cual el Señor Jesús no está actuando completamente es que la fe no es una fórmula mágica. Hebreos capítulo 11 nos habla de los grandes héroes de la fe. Los invito a que en casa lean Hebreos 11. Ustedes podrán ver el despliegue de todos aquellos hombres y mujeres llenos de fe, que creyeron y que eso modificó su vida, la cambió, la mejoró, la restauró, la restableció. Pero también hay hombres llenos de fe que a pesar de todo su corazón dispuesto al Señor, murieron.
murieron. Está el ejemplo de Esteban, el ejemplo también de muchos otros hombres de fe que fueron apedreados, colgados, el mismo Pablo, el mismo Pedro. Ellos sufrieron. Eran hombres de fe, hermanos, no era que les faltaba fe, pero el propósito de Dios es diferente en cada uno de ellos. Y la fe, queridos, no obliga a Dios a hacer lo que le pidamos. La fe confía en Dios, aunque a veces el resultado duele, hermanos. Aunque la respuesta del Señor, como decía el pastor, a veces sea no. A veces sea no. La fe se mantiene. No olvidemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él está puesto ahí. Él de todo nos ha dado ejemplo para que ninguno pueda decir, ah, claro. No, el mismo Señor Jesús, dice la Escritura, que en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, oraba, clamaba y decía, si es posible, pasa de mí esta copa. El mismo Señor Jesús. Y ustedes ya conocen el resto de la historia. Debemos tener pendientes que para un creyente el vivir debe ser Cristo y el morir para muchos es ganancia, porque vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto que hemos estudiado en esta mañana? Amados, sigan creyendo y sigan orando por sanidad, porque Santiago nos anima a hacerlo así. Santiago 5, del 14 al 15, nos manda a que oremos sin cesar, que oremos por los enfermos. No dejemos de creer, hermanos. La promesa o la exhortación sigue vigente. No teman, solo crean. No culpemos, porque de pronto cuando nosotros vemos como los amigos de Job, que no mejora la salud de alguien, no crean que es por falta de fe. No crean que es porque tal vez hay tanto pecado en su vida que no ha sido perdonado. No, hermanos, no juzguemos. Y algo más que debemos hacer es anclar nuestra esperanza en la resurrección. Jesús murió en la cruz. Él no se quedó muerto, amados hermanos, Él está vivo. La Escritura dice que Él ascendió a los cielos y que fue a preparar lugar para nosotros allá. Así sea que hoy muramos, tenemos la completa convicción de que vamos a ser resucitados y que estaremos junto a Él y en su gloria. La Biblia dice claramente que los que han muerto en Cristo resucitarán primeros. ¿Ya? No crean que porque morimos ya no hay esperanzas. El morir, amados hermanos, es ganancia. Nos va a permitir estar delante de la presencia de nuestro Señor. Sí, la mujer de flujo fue sanada aquí. Sí, también la hija de Jairo resucitó, pero ambas murieron después de unos años, amados hermanos. Todos los que resucitaron murieron luego. Está establecido que todos muramos alguna vez. ¿Cuál debe ser nuestra esperanza hoy? ¿Con qué quiero que se lleven en esta mañana? Hay una promesa escrita para nosotros en el libro de Apocalipsis. Quisiera llevarles a Apocalipsis 21:4. Mamá, papá, amados hermanos, esta promesa es para todos. No les puedo decir por qué hoy con exactitud algunos de ustedes no han sanado, a pesar de que han orado fervientemente, a pesar de que tienen mucha fe. No podría decirles, pero lo que yo sí quiero decirles es que el Señor Jesús vino hace 2000 años, que Él tiene poder, que venció en la cruz la muerte y la enfermedad. Y está escrito aquí, Apocalipsis 21:4. Llévese en esto, por favor.
Dice la Escritura que cuando venga su reino, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto debe ser nuestra fe. Vivimos aún en un mundo caído. Nuestro Señor pagó nuestras culpas y venció a la muerte y a la enfermedad, sí, pero su reino aún no está totalmente entre nosotros, y por eso, por un tiempo más, tengamos que sufrir por todas estas cosas. Pero aferrémonos a la esperanza que cuando venga nuestro Señor, nuestro Salvador, esto es lo que va a pasar: se acabará el dolor, la enfermedad y la muerte. Amén. Les invito a orar, amados hermanos. Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias, Señor. Gracias desde el fondo de mi alma y de mi corazón. Gracias, Señor, porque has hablado a mí en esta mañana, y oro a ti que hayas hablado al corazón de mis hermanos también, Señor. Gracias porque puedo confiar completa y enteramente en tu promesa. Señor, tu promesa da paz a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos. Saber que te tenemos a ti, que contamos contigo, que estás ahí, que estás dispuesto a detenerte, Señor, cada vez que clamo, cada vez que te busco, Señor, es lo único que da paz a mi vida en medio de las dificultades. Amado Padre, te agradezco grandemente por amarme, porque en muchas veces yo sé, Señor, que no lo merezco. Pero agradezco, Señor, tu amor inmerecido hacia mí. Y pido, Padre amado, que pueda ser tan real en la vida de cada uno de mis hermanos como eres en mi vida, Padre. Todo esto lo pongo delante de ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.